¿qué profundidad tiene el océano en ese punto? Entonces aquí teníamos que tener claras varias cosas, ¿verdad? Porque me pide la profundidad, o sea, se está refiriendo a la altura, ¿verdad? Que hay del soneo al océano, a donde tocó, a donde llegó la onda. Y también nos estaba dando la longitud de onda. Ambas son distancias, pero no simbolizan lo mismo, ¿verdad? La longitud de onda ya la definimos, ¿verdad? Que es lo que dura una onda antes de repetirse, ¿verdad? Y se va repitiendo. Entonces les dan la frecuencia 2.50 MHz. El mega, ¿verdad? Es un prefijo. Y hay que tener cuidado con esos prefijos. Miren, el examen les van a salir. Ya en el primer examen he encontrado errores de prefijos. Estudien los prefijos. Van a seguir saliendo prefijos. Apréndaselos, no queda de otra. La longitud de onda, entonces le dan 4.80 por 10 a la menos 4 metros. Y dice el generador se dirige hacia abajo con un eco reflejado por el suelo marino y se recibe en 10 segundos después. Entonces podemos ver la velocidad, encontrar la velocidad de propagación, que sería lambda por la frecuencia. Que si estoy aquí, ¿verdad? La velocidad de propagación. Lambda por la frecuencia. Entonces la velocidad es 1200 metros por segundo. Ahora, para ver esta profundidad, ¿verdad? Que esta sería esta distancia de acá, o que le llamábamos H, ¿verdad? Entonces podemos usar la otra relación que teníamos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahí sí estarían midiendo esta distancia de aquí hacia acá. Y entonces, velocidad por tiempo me daría esa distancia, pero hay que tener cuidado porque el tiempo que me da aquí, de los 10 segundos, dice que es el de un eco reflejado. Yo no sé eso del eco, si ustedes lo han probado en lugares que ustedes gritan y luego escuchan su voz de vuelta, ¿verdad? Ese es el eco. Entonces, pero se produce el eco, sale y luego regresa. Entonces aquí ya pasa lo mismo con esta zona, ¿verdad? Viene la onda, choca y al chocar toma la información y regresa. Entonces los 10 segundos está representando el eco, o sea, la ida y el regreso. Entonces, pero el tiempo que necesita de acá a acá solo sería uno, ¿verdad? Entonces, por eso el tiempo del eco lo divido entre dos para saber, ¿verdad?, cuánto toma una, ¿verdad? No ir y regreso, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí se usan 5 segundos. Entonces, la distancia son 6000 metros. No sé si lo habían hecho así les quedó o no lo habían terminado. No me contestaron al final si lo habían hecho o no. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Comentario? ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, aquí. Vamos a ir para la otra parte, el otro tipos de ejercicios que tenemos aquí. Y empezamos ahora con esto de las ondas estacionarias, ¿verdad? Ya estuvimos haciendo algunas de características y ahorita vamos a hacer algunas de las ondas estacionarias. Entonces, aquí tenemos el tema. Dice, la frecuencia fundamental de una cuerda estirada es de 150 Hz. Tengo la frecuencia 150 Hz. Calcule las frecuencias del segundo armónico y el tercer armónico, ¿verdad? Entonces, ya les está dando la frecuencia fundamental, ¿verdad?
Ya les está dando la frecuencia fundamental. Y a partir de esa es que vamos a encontrar, pues, las otras. Esa es la frecuencia fundamental. Y eso para nosotros va a ser muy importante. A ver, lo vamos a escribir por aquí. Frecuencia fundamental. A partir de aquí es que se van a hacer los otros. Y les dice, bueno, ahora que ya tiene la fundamental, encuentre el segundo armónico y el tercer armónico. Se me dice segundo armónico. Entonces, cuando n vale 2, si ya estudiaron, si leyeron a ver, ¿verdad? Entonces van a entender. A la frecuencia fundamental le vamos a llamar F1. Y como ya tenemos, y estaríamos aquí buscando F2, que sería la del segundo armónico. Pero como ya tenemos la fundamental, hay una relación que me dice que yo puedo encontrar, ¿verdad?, los armónicos a partir de la fundamental. El n va a ir cambiando. Aquí para encontrar F2, entonces n vale 2, la frecuencia fundamental siempre va a ser la misma, en este caso 150. Entonces la frecuencia del segundo armónico sería 300 Hz. El inciso B, ¿cuál es el tercer armónico? Entonces aquí n vale 3. O sea que lo que me están pidiendo es F3. Entonces esto es N por F1. Siempre con respecto a la fundamental, ahora N vale 3. La frecuencia fundamental de esa onda estacionaria, 150 Hz. Y eso me da 450, ¿verdad? Ahí estaría. ¿Preguntas? No. Ok. Podemos hacer otro. Ya lo copiaron, me lo pueden ir copiando como una estación de espacio. De espacio. Bien. Perdón. Dice, si la frecuencia del tercer armónico de una cuerda que vibra es de 450 Hz, ¿cuál es la frecuencia fundamental del primer armónico? Entonces, la que me están dando, miren, es la del tercer armónico. O sea, que me están dando cuando n vale 3, ¿verdad? F3, que es 450 Hz. Y les piden cuál es la frecuencia fundamental cuando es F1, ¿verdad? Aquí hacemos un poquito lo contrario, ¿verdad? Como tenemos F3, entonces sería N por F1, y después harían para la frecuencia fundamental, ¿verdad? Es importante ir entendiendo estas cosas, porque después, ¿verdad? Ya se van saliendo más cosas, pero deben de haber comprendido todas estas cositas.
Bien, vamos a continuar con otro. Si hay alguna pregunta, entonces me la van haciendo, ¿verdad? Para activen su micrófono para preguntar. No me manden chat porque aquí estoy con una tablet y no puedo ver los mensajes. Entonces mejor me activan el micrófono. Si alguien escribe, alguien me puede decir también, pregunto algo. Dice, dos ondas de la misma amplitud y con longitud de onda de 0.80 metros viajan en direcciones opuestas, con una rapidez de 250 metros por segundo, por una cuerda de 2 metros de longitud. ¿Con qué modo armónico se establecerá la onda estacionaria en la cuerda? Primero vamos a sacar los datos, ¿verdad? Vamos a sacar esos datos. Y aquí me dice cuál es la longitud, ¿verdad? Y para la longitud tenemos una variable que hemos llamado lambda, que es la longitud de ondas. Y van en direcciones opuestas con una rapidez, les da la velocidad con que se propaga. Por una cuerda de 2 metros de longitud. Entonces, vean aquí lo importante, ¿verdad? Era no enredarnos con esto, ¿verdad? Mira que ya tiene dos puntitos. ¿Y cuál va a ser el error? Aquí hay metros y acá hay metros. Que no coloque, ¿verdad? La variable correcta. Este dice que es la longitud, pero de la onda. 0.80. Entonces le hemos puesto lambda. El otro es la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda le vamos a llamar L. ¿Sí? Porque después vienen dos, las suman, las restan. Solo toman una. Entonces hay que estudiar bien los conceptos, las variables, ¿verdad? Porque no son, y leer, ¿verdad? Porque no se van a ir solas y 2 metros, entonces las suman, las restan, las multiplican y sacan una sola. No, son variables diferentes, ¿verdad? Bien, entonces, claro, con los datos. Longitud, velocidad y la longitud de la cuerda. Una es longitud de onda, velocidad y longitud, pero de la cuerda. La pregunta, ¿con qué modo armónico se establecerá la onda estacionaria en la cuerda? ¿Quién me traduce esto? ¿Qué variable me están pidiendo? Porque ahora, aparte de que tenemos que clasificar bien los datos, es ver qué me piden, ¿verdad? Porque ya también he encontrado esos errores en el primer examen, ¿verdad? Que no contestaron lo que se les pide, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces han aprendido los nombres. Ahora es bien importante que se aprendan las unidades y los nombres de las variables. ¿Qué variables les están pidiendo encontrar? ¿Quién me contesta? ¿Qué tenemos que encontrar ahí? ¿Cuál? ¿O no? F. No, pero buen intento, ¿verdad? Venimos empezando, entonces está bien, pero por eso es importante que vayamos diciendo, a ver, alguien más, ¿con qué modo armónico? ¿Cuál es la variable que me dé los modos? ¿Cuál es la variable de los modos? Ajá.
Bueno, y yo los mandé a estudiar ayer. Ajá. Alguien más que quiera participar y todos deben de participar. A ver, Marjorie, todos pueden tener una idea. Todos están pensando. Cintia, Jacqueline. Linda Aguilar. Y no los escucho contestarme. Carla Giselle. Carla Giselle. Carla Giselle. Esto, ¿verdad? Se refiere a los N's. ¿Sí? Ustedes ven lo que es la interpretación, ¿verdad? N. Esos son los modos armónicos, ¿verdad? ¿Con qué modo armónico se establecerá la onda estacionaria? Creo que no hicieron lo que les pedí de ir a leer, ¿verdad? Eso es bien importante, porque si no leen, no van a saber ni cómo sacar los datos, ni tampoco lo que les piden. Ahí les mide los modos y, bueno, yo voy a escribir la fórmula, porque ahí hay fórmula, ¿verdad? Ayer yo se las puse por aparte, igual ustedes al leer pues las pueden sacar. Pero si no saben, ¿verdad? Aunque esté la fórmula, no van a saber lo que les pide. Ese es el asunto. Entonces tenemos 2 por la longitud de la cuerda entre la longitud de onda. Aquí le da el modo. En este caso da 5. Bien. Bueno, eso tenían que saber eso de los modos. Vamos a hacer otro y este tiene algo de análisis. Va a requerir un análisis. Dice, una fuerza estira un trozo de tubo de caucho. Si la fuerza aumenta el doble, la rapidez de una onda transversal se duplica, se reduce a la mitad, aumenta en raíz de 2 o, bueno, aquí es 4, opción 4, está muy bien eso. Opción 4 se reduce en raíz de 2. ¿Por qué? ¿No te parecen a las preguntas que les aparecen en eso de opción múltiple? ¿Verdad? Que les ponen a elegir. Pero a veces no es que se la van a saber de memoria, esto no es de memoria, es que le dan una condición y de acuerdo a esas condiciones que ustedes pueden venir y encontrar el valor. Ok, pueden ver mi pantalla. Sí, estamos viendo el ejercicio. Sí. Sí, solo que me conecté también de celular, pero no puedo ver la pantalla. Pero ustedes sí la pueden ver. Sí, nosotros lo estamos viendo ahorita. Ok, bueno, si la dejan de ver me dicen, yo ya no lo miro, no sé por qué. Bien, entonces, aquí entonces nosotros tenemos
que analizar, ¿verdad? Las condiciones que me da. ¿Qué condición dice? Dice, ¿qué pasa, verdad? Si la fuerza aumenta al doble, ¿qué va a pasar con la rapidez? Entonces, aquí me dan condiciones, perdón, porque puedo ponerlas, está muy grande. Podemos tener las condiciones. ¿Qué pasa si la fuerza, bueno, primero tenemos una fuerza F1, después una fuerza que es 2 veces F1. Yo no sé si ya se fijaron que yo dibujo F y también dibujo esta F. No sé si alguien lo notó. Y dicen, claro, ahorita que lo estén escribiendo, tengan ese cuidado para que no se vayan a equivocar ustedes, ¿verdad? La mayúscula es la que siempre usamos para la fuerza. Minúscula es la que estoy usando para la frecuencia. No sé si se habían fijado, ¿verdad? No es lo mismo. Estos son newtons, que ya los conocíamos, ¿verdad? Y estos son los hertz. Entonces hay que dibujar bien, porque si no se van a equivocar también, ¿verdad? O le dan la fórmula, pero ven F y es frecuencia y tal vez ahí era fuerza, porque se usan ambas cosas. Aquí hay variables de fuerza y hay variables de frecuencia, ¿verdad? Entonces, esa fuerza 1, ¿verdad? Está relacionada con una velocidad de propagación 1 y esta F2 hay una velocidad de propagación 2, que es con respecto a lo que le preguntan, ¿verdad? Si la fuerza aumenta al doble, la rapidez de la onda, ¿qué va a pasar? ¿Se duplica, se reduce, se aumenta o qué? Entonces, veamos eso, ¿verdad? Entonces analicemos, ¿quién es F1? Veamos. ¿Quién es F1? Bueno, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, que con eso podemos empezar, son las velocidades, ¿verdad? Tenemos para la velocidad 1 una relación que decía que era la raíz cuadrada de la fuerza de tensión, que es la que hemos llamado F1, sobre la densidad lineal. Recordemos que la densidad lineal, pues esa no va a cambiar porque es una propiedad pues, de la cuerda que estamos usando. La velocidad 2, ¿quién sería? Que es la que me preguntan qué va a pasar. Sería la fuerza de tensión 2 por entre su densidad lineal. Pero, ¿verdad? Para esa fuerza 2 tengo una condición. Que la fuerza 2 es 2 veces la fuerza 1. Entonces vamos a usar esa condición. 2 veces F1 es entre raíz, entre la densidad lineal. Recuerden que las raíces, ¿verdad? Tener 2F1, eso es igual a raíz de 2, raíz de F1. Entonces ustedes pueden separar, ¿verdad? Siempre y cuando, como son 3 productos, yo podría escribir las 3 raíces separadas, pero cada uno dentro de una raíz, cada elemento dentro de la raíz. Esas son propiedades matemáticas. Entonces te voy a poner aquí raíz de 2. Voy a poner ahí raíz de 2 y voy a dejar lo otro en una sola raíz convenientemente, porque este factor de aquí es este mismo de acá, ¿verdad? Y entonces eso es raíz de 2, la velocidad 1. Pero con respecto al 1, ¿verdad? Es lo que queremos ver. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Vamos a ver las opciones que teníamos. Aumenta en raíz de 2, ¿verdad? Aumenta en raíz de 2. No usamos valores numéricos, ¿verdad? Porque lo hemos contestado con respecto a las condiciones iniciales, se dice. Ahora bien, tenemos un inciso, tenemos más incisos. Un inciso B. Dice, si la densidad de masa lineal. ¿Y quién me dice quién es esa densidad de masa lineal?
Yo creo que no fueron a estudiar ayer, espero que el fin de semana estudien. Mu, ¿verdad? Esto es la densidad de masa lineal, ¿verdad? Porque si no se aprenden esto, vamos a tener muchos problemas en el examen. Y estos solo son variables, porque hay que aprendernos los nombres y las unidades. Si la densidad de masa lineal de un tubo de 10 metros de longitud es de 0.125 kilogramos metros y le estudia una fuerza de 9 newtons, ¿qué rapidez tendrá? Entonces, aquí les están dando varios datos, ¿verdad? La densidad lineal les dice que si no se lo dieron ordenado, se lo dan aquí 0.125. Era necesario que conocieran ustedes las unidades de la densidad lineal. Kilogramos sobre metros. Esa es la densidad lineal. Ya le dan la fuerza, que se quede 9 newtons. Y les está dando la longitud, que es de 10 metros. Y dice, ¿qué rapidez tendrá la onda transversal en el tubo? Y la fórmula, ¿verdad? Para esa velocidad era la fuerza entre la densidad lineal. La fuerza 9 newtons, la densidad lineal 0.125 kilogramos metros. ¿Cuánto les da eso? A ver, háganlo porque no he escuchado que han hecho ningún cálculo hoy. $72 metros por segundo. No. A ver, ¿alguien más? 24. No, 9 entre 0.849. 8.49. Hay que hacer la simplificación. Y los que hicieron mal eso, hay que verificarlo, ¿verdad? Porque estamos haciendo mal el cálculo. Yo creo que si lo hacen todo en un solo, ¿verdad? Que la calculadora, si no usaron los paréntesis, se los agarró así. Le sacó las raíces y luego hizo la división. Te tengo que aclarar raíz acá y otro. O sea, si lo hicieron de un solo en la calculadora, puede ser el error. Entonces ocupan ese otro paréntesis, ¿verdad? Que hacen la división y después sacan la raíz. Si lo quieren hacer de un solo, hay que escribir más paréntesis. Hay que tener cuidado. Determine las frecuencias naturales de sus ondas. Yo creo que alguien debe estar preguntando, profesora, olvidó los 10 metros. No los usó. Ok, eso es algo ¿cómo se llama? De la dato de la cuerda, que es de 10 metros. Ese es un dato, pero no lo necesito para calcular esta velocidad porque ya me dan la densidad lineal. Entonces les pueden dar un dato, ¿verdad? Es un dato importante, pero para este no lo ocupo, tal vez lo ocupo para el otro inciso, a lo mejor lo vamos a tener ahí pendiente. Entonces, porque tal vez también esos son otros problemas, ¿verdad? Que ya no lo usan, entonces se preocupan, está malo porque no sé tal cosa. Inciso C, determine las frecuencias naturales de sus ondas. Entonces me piden la función Fn. ¿Sí?
Entonces ahí hay una fórmula. Ya deberían, esto es lo que tenían que hacer ayer, hice aprender de memoria los nombres, las unidades y ir viendo las fórmulas. Ya tenerlas por aparte. Esas son fórmulas. Entonces, allí, ¿verdad? Ahí ya me aparece el N, como me pide, determine las frecuencias naturales de las ondas, o sea, N puede ser 1, 2, 3, 4, así, ¿verdad? Son números enteros. No voy a escribir, voy a encontrar la función que me la genera, entonces voy a escribir todos los datos y el N no lo voy a tocar. 2 por L, que L son 10 metros, ahí usamos el L. CFN le da 0.42 Hz. Multiplicado por N, porque ven que el N es una variable. ¿Dónde o para N igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, si N vale 1, estaríamos encontrando la frecuencia fundamental. Si N vale 2, estaría encontrando el segundo armónico. Si N vale 3, estaría encontrando el tercer armónico. Por eso no le doy un valor a N, ¿verdad? Sino que encuentro la función que los va a generar a todos. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Los tengo aquí copiados. Dice, se formará una onda estacionaria en una cuerda estirada de 4 metros de longitud que transmite ondas con una rapidez de 12 metros por segundo. Si se impulsa con una frecuencia de 15 Hz o 20 Hz. Recuerden que las ondas estacionarias no siempre es que se dan, ¿verdad? Dijimos que eran puntos específicos donde se daban exactamente, ¿verdad? Los modos. Se generaban los modos. Entonces, no es para cualquiera, ¿verdad? Se cumple para específico, y es lo que vamos a ver acá. Dice, se formará una onda estacionaria en una cuerda estirada de. Estos son los datos de que vamos a partir. La longitud de la cuerda es de 4 metros. Y transmite ondas con una velocidad de 12 metros por segundo. Si se impulsa con una frecuencia de 15 o de 20, se formará una onda para estas frecuencias. Pero la onda estacionaria, ¿verdad? La onda estacionaria, que es la que hemos estado viendo, ¿verdad? Que tiene esto, ¿verdad? Estos nodos, ¿verdad? Que se forman a partir de la frecuencia fundamental, ¿verdad? Sí se va a formar una onda, pero no una onda estacionaria. Entonces, primero pues encontremos nuevamente la función que me generaría las ondas, ¿verdad? A partir de estas condiciones. Entonces encontremos nuevamente la función generatriz. Lo vamos a dejar en términos de n. ¿Cuánto le da eso? Bueno, ok, 1.5 Hz por n, ¿verdad? Esta va a generar, esta
con ese largo y con la velocidad, ¿verdad? Que va a generar ondas estacionarias en estas frecuencias, ¿verdad? Para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y para cualquiera que cumpla eso, ¿verdad? Vamos a ver, el inciso A entonces. 15 Hz es una onda estacionaria. Estaría siendo una onda estacionaria para esta función. 15 Hz. Esa es la pregunta. O dicho de otra forma, yo puedo generar los 15 Hz a partir de esto. Pueden generar esa frecuencia a partir de esta función generadora. Que no lo podría cumplir. Ajá. Y la función vale 1.5 Hz multiplicado por n. ¿Hay algún n que pueda yo encontrar 15 Hz? Con 10, no. Con 10. Para n igual a 10, ¿verdad? Tenemos, si pone 1.5 por 10, encuentra la frecuencia de 15 Hz. Entonces, sí, ¿verdad? Este sí cumple. Inciso B. Una frecuencia de 20 Hz. Pues era fácil también, pero podían hacer 15 entre 1.5 le daba 10. ¿Y para 20? Para 20 da 13.33. No sé si se afecta. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que No, no se ¿verdad? podría. No, porque me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 13 puntos no me funciona. Puedo tener 13 o 14. Entonces, 20 en específico, no. No se formaría una onda estacionaria. Mm. Ok, tenemos otro ejercicio. Dice el Departamento de Física de una universidad compra 1000 metros de cuerda y calcula que su masa total es de 1.5 kilogramos. Esta cuerda se utiliza para realizar una demostración en el laboratorio de una onda estacionaria entre dos postes colocados a 3 metros uno de otro. Si la frecuencia del primer sobretono, ven que aquí les aclara, el primer sobretono es el segundo armónico. Recuerden que teníamos n igual a 1, la fundamental, n igual a 2, primer armónico, n igual a segundo armónico, n igual a 3, tercer armónico, pero el primer sobretono, ¿verdad? Sería el n igual a 2. Entonces esa es la diferencia de los sobretonos. Son un poco diferentes, pero aquí ven la relación. El primer sobretono es el equivalente al segundo armónico. Y para nosotros, ¿verdad? Ustedes tienen que tener en cuenta esa otra relación. No sé por qué se me salió. ¿Pueden ver la pantalla aún?
Sí, está. Bien, faltan 10, no puedo terminarlo ese, pero les voy a dejar unos ejercicios para el fin de semana para que los discutamos el lunes. ¿Verdad? Yo llevo un poquito de análisis, así que hay que ponernos a estudiarlos. Estos ya son más larguitos, entonces los voy a dejar para que los piensen, los hagan, trabajen y los resolvemos el lunes, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, ¿los pueden ver? Sí, va. ¿Les aparecen los ejercicios? Sí. Ok. Entonces, estos son más o menos, no para explicarlo, no lo voy a terminar. Igual quiero que ustedes trabajen, porque ya con esto, ahí está el temario completo, ¿verdad? Está la parte de ondas y está la parte de ondas estacionarias. Este es el temario para el segundo examen. Y lo que nos queda es hacer más ejercicios de práctica, pero ya hemos concluido. O sea que este fin de semana pueden prepararse ya para el examen y ponerse a leer los capítulos, pero el capítulo 13 completo, el capítulo 9 completo, ¿verdad? Porque viene teoría en el examen. Ok, ¿alguna consulta? Si no, lo puedes despachar temprano. Recuerden que tienen hoy la entrega del segundo certificado. Hoy vence la fecha máxima. No es que hoy lo van a entregar, pero hoy es la fecha máxima. Usted lo puede entregar desde antes. ¿Alguna pregunta, consulta antes de retirarnos? No. Ok, si no hay consultas, entonces feliz fin de semana. Aprovechen a estudiar y los que no han subido el certificado, entregarlo por favor. Y el lunes continuamos con la clase. El lunes nos ponemos de acuerdo el día que vamos a hacer la revisión de los exámenes, que va a ser la próxima semana. ¿Ok?